Posturas cruzadas en la comunidad internacional sobre el envío de municiones de racimo a Ucrania. Estados Unidos confirmó que enviará este tipo de artillería a Kiev, pero la medida genera polémica y es rechazada por países como Alemania, que firmaron la convención sobre dichas municiones que prohíbe su uso por el riesgo que representan para los civiles. Human Rights Watch pide a las autoridades de Guatemala respetar los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 25 de junio. La organización asegura que los perdedores buscan obtener resultados que no lograron en las urnas. Y se cumplen 2 años del magnicidio de Jovenel Moïse, quien fuera presidente de Haití. La investigación permanece estancada y no se ha realizado ningún juicio. 2 años después del magnicidio, el país continúa sumido en un sinnúmero de crisis y la inseguridad ha ido en aumento. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristide y comenzamos con información vinculada a la guerra en Ucrania. Y es que Estados Unidos finalmente confirmó que enviará municiones de racimo a Kiev a pesar del riesgo humanitario que representan. En el año 2008, más de 100 países firmaron una convención que prohíbe su uso, pero Estados Unidos, Rusia y Ucrania no estaban entre ellas. La administración de Joe Biden aprobó este envío como parte de un nuevo paquete de ayuda a Kiev, aunque el mandatario señaló que la decisión fue difícil. Más detalles en el siguiente informe. Una arma controvertida y muy temida que será suministrada a Ucrania por Estados Unidos es lo que confirmó este viernes el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, a pesar de sus posibles efectos humanitarios devastadores. Reconocemos que las municiones en racimo crean un riesgo de daños a la población civil debido a las municiones sin detonar. Por eso hemos aplazado la decisión lo que se ha podido. Pero también existe un riesgo masivo de daño civil si las tropas y los tanques rusos pasan por encima de las posiciones ucranianas, toman más territorio ucraniano y subyugan a más civiles porque Ucrania no tiene suficiente artillería. Las bombas de racimo ya están siendo utilizadas tanto por las fuerzas rusas como por las fuerzas ucranianas en la guerra. Son cohetes que dispersan múltiples pequeños explosivos en un amplio radio y dejan tras de sí pequeñas bombas sin explotar, lo que supone una amenaza para la población civil durante años, causando muertes y mutilaciones. Naciones Unidas han pedido a Rusia y Ucrania que dejen de utilizar municiones de racimo. Más de 100 países firmaron una convención que prohíbe estas bombas. The Secretary General supports the convention. El secretario general apoya la Convención sobre Municiones de Racimo, que, como saben, se adoptó hace 15 años y quiere que los países cumplan los términos de esa convención. Y como resultado, por supuesto, no quiere que se sigan utilizando municiones de racimo en el campo de batalla. Estados Unidos afirma que solo enviará municiones de última generación con un menor porcentaje de bombas fallidas, es decir, que no explotan. Por su parte, Ucrania acogió con satisfacción la decisión, afirmando que necesita estas armas para derrotar a Rusia. Estados Unidos destruyó lo último de su arsenal de armas químicas declarado, aseguró el presidente Joe Biden, y ponen así fin a un esfuerzo de décadas para eliminar las armas letales que se usaron por primera vez a gran escala en la Primera Guerra Mundial. Como parte de la Convención de Armas Químicas que fue ratificada por el Senado de Estados Unidos en 1997, Washington y otros signatarios deben destruir sus reservas de armas químicas antes del 30 de septiembre de 2023. Y las autoridades de Guatemala deben respetar los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio. Estos señalaron desde Human Rights Watch y desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y advirtieron además que los gobiernos interesados deben instar al gobierno y a otras autoridades a garantizar los valores democráticos y respetar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas. En France 24 dialogamos con Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en WOLA, sobre la polémica revisión de votos que ordenó la Corte de Constitucionalidad tras la denuncia por irregularidades que presentaron 9 partidos políticos. Es sumamente preocupante lo que ocurre hoy día en Guatemala porque una narrativa de fraude, recordemos que cuando es sin fundamento es una amenaza para la democracia.
pero más grave aún es la judicialización de un proceso sin reconocer la voluntad popular y con ello se puede más bien constituir una violación a la democracia misma. Dejar un proceso electoral en el limbo es muy grave y creo que lo más dañino para un proceso electoral es la incertidumbre. Lo que hay detrás, pues históricamente Guatemala ha sido gobernada por grupos de poder que han sido vinculados a la corrupción y al crimen organizado y por primera vez en mucho tiempo un candidato socialdemócrata logra incluirse en un segundo lugar para correr en una segunda vuelta electoral. Se cumplieron 2 años del magnicidio de Jovenel Moïse, quien fuera presidente de Haití. El fallecido mandatario perdió la vida luego de un asalto a su residencia privada a manos de un grupo de mercenarios. En el país caribeño todavía no se celebró un juicio por este caso y la investigación ya pasó por 5 jueces y permanece sin avances. El informe es de Juan Pupiales. Un crimen que impactó al mundo. 12 fueron los tiros que recibió Jovenel Moïse en su propia residencia el 7 de julio de 2021. Su muerte fue recordada este viernes, 2 años después, por parte del primer ministro Ariel Henry, quien manifestó el que es un sentimiento latente. Este magnicidio aún no se ha resuelto. Para el gobierno es importante que Jovenel Moïse encuentre justicia. Estoy haciendo todo en mi poder para ayudar al sistema judicial a ir hacia adelante. Dentro de Haití el caso parece casi estancado, no se ha convocado aún a juicio y ya son 5 los jueces que han asumido la investigación. Uno de ellos renunció después de que su asistente muriera en condiciones confusas. Más de 40 sospechosos permanecen en una cárcel de Haití, incluyendo a 18 antiguos soldados de Colombia acusados del crimen. Para Martín, la viuda de Jovenel Moïse, la solución pasa por un tribunal fuera de su país. Ante el bloqueo institucional de los asesinos en el poder, hace falta un tribunal especial internacional. En Estados Unidos se han producido 11 arrestos por este magnicidio y uno de ellos ya fue procesado. Para la Fiscalía de Florida, detrás de la muerte de Moïse hay un gran complot internacional para contratar a mercenarios y acabar con su vida para luego beneficiarse de cuantiosos contratos de la administración venidera. Avanzamos con más noticias. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció el viernes que se levantó la huelga de transporte que afectó durante toda la jornada al área metropolitana de Buenos Aires y a 6 provincias del país. La medida tomada por la Unión Transviarios Automotor, UTA, tiene su raíz en la denuncia contra las empresas que no cumplen con el pago del aumento salarial acordado. Sobre estas tensiones nos reportaba desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Básicamente las empresas reciben un porcentaje muy importante de sus gastos en forma de subsidios del Estado. Las empresas dicen que el Estado no les dio la parte correspondiente a ese pago que tenían que hacer por ese último aumento salarial. Recordemos que con la inflación que hay en Argentina, altísima inflación, más de 100% anual, los aumentos salariales son bastante cotidianos y se suceden muy rápidamente. El gobierno, por el contrario, dijo que sí le había girado a las empresas el dinero necesario para hacer ese pago. La conclusión de eso y de esa diferencia y de esa disputa fue que los trabajadores decidieron cortar el servicio desde la medianoche de este día viernes hasta esta medianoche. Por suerte, para todas estas personas que tienen que trasladarse en esta ciudad, especialmente en sus alrededores, donde se concentra una población muy importante, una parte muy importante de la población del país, eso se resolvió, al menos temporalmente por ahora, y tal vez pueden ver detrás mío en esta avenida circular algún colectivo, que es como llamamos aquí a los buses, aunque no con la frecuencia habitual para un viernes a la noche, que es lo que se esperaría. Se ve que de a poco se está restableciendo el servicio. Y expertos siguen monitoreando la actividad del volcán Ubinas en Perú, luego de haberse registrado expulsiones de ceniza y gas en los últimos días. Científicos del Instituto Geofísico del país viajaron a la zona y se ubicaron en la falda del volcán para vigilar su actividad. El gobierno peruano decretó el estado de emergencia por 60 días en las poblaciones cercanas y efectivos del ejército fueron desplegados en Ubinas para ayudar ante una eventual evacuación. Al menos 2.000 personas estarían en riesgo. Es todo por el momento. Ustedes pueden ampliar estas noticias y conocer muchas más en france24.com. Sigan junto a nosotros.